Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa, continuando con la clase de generalidades en farmacología. El día de ayer estuvimos viendo las ventajas y desventajas que se encontraban entre las diferentes vías de administración de algunos fármacos. Particularmente vimos lo que era comparar las vías enterales con las parenterales, y dentro de las vías enterales comparamos la vía oral con la vía sublingual. Ahora, continuando con las vías enterales, también tenemos la vía de administración rectal, ¿sí? En la cual pues vamos a administrar sustancias medicamentosas, fármacos o drogas a través de la mucosa rectal, o sea, a través del esfínter anal. Esta mucosa rica en vasos sanguíneos que se localiza en el recto, pues es la idónea para que se absorba el medicamento también. Entre más vasos sanguíneos y capilares tenga la mucosa a la que estamos utilizando, pues su absorción va a ser mucho más rápida. ¿Sí? Es una vía con cierto grado de rapidez, es comparable a la vía sublingual, si acaso puede ser un poquito más lento en absorción, pero tiene casi se compara a la velocidad de absorción del medicamento. Por tanto, la velocidad a la que aparece el primer efecto positivo del uso de los fármacos va a ser equiparable a la vía sublingual. Esta vía tiene la ventaja de que va a evitar que lesionemos al estómago con los medicamentos que se están dando. Por ejemplo, se pueden utilizar fármacos como el paracetamol o algunos AINES que van en supositorio, que pues no nos lesionarían directamente la mucosa gástrica, aunque pues por su mecanismo de acción pueden provocarnos aún así lesiones en la mucosa gástrica, o al menos debilitar la mucosa gástrica. ¿Sí? Entonces podemos utilizarla en ese sentido. Y aparte pues por su velocidad se puede utilizar también. Es característico utilizar medicamentos antipiréticos, ¿sí?, por vía rectal, principalmente en pacientes pediátricos. También se puede utilizar la vía en pacientes que no estén conscientes o que estén rehusando o no toleren la vía oral. Entonces podemos usarlo como una vía alternativa de administración. Antipiréticos es un grupo de fármacos que tienen la capacidad de disminuir la temperatura corporal, o sea que van a evitar o van a bloquear los mecanismos que provocan la fiebre. Entonces son medicamentos que se utilizan para evitar que nuestro paciente tenga fiebre, ¿sí? Recuerden que es incorrecto decir que el paciente tiene temperatura, porque pues todos tenemos temperatura, todos los vivos tenemos temperatura. Entonces vamos a decir que tiene fiebre, y aún así la fiebre se puede clasificar en febrícula, fiebre o hipertermia según los grados de temperatura por encima de lo normal que tenga nuestro paciente. Esto pues lo abarcaremos tal vez más a profundidad cuando lleguemos al apartado de los antipiréticos. Ahora, el otro gran grupo de vías de administración, aparte de las enterales, pues son las parenterales, ¿sí? Que son vías de administración alternas que no van a ocupar en ningún momento la vía gástrica, ¿sí?, la vía del aparato digestivo. Cabe mencionar que, por ejemplo, aunque administrásemos directamente al estómago a través de una sonda nasogástrica un medicamento, estamos utilizando una vía enteral, no es una vía parenteral. ¿Sí? Entonces, la vía más común, la más usada de las vías parenterales, porque requiere a cierto punto, no es tan complicada, sería la vía intramuscular, en donde pues el medicamento va a ser depositado a través de una aguja y una jeringa en el tejido muscular, ¿sí? La aguja con la finalidad de penetrar las capas de piel, tejido celular subcutáneo y posteriormente llegar al músculo, ¿sí? Y la jeringa, la jeringa es un cilindro gradado que lleva en su interior un émbolo, lo cual nos permite expulsar el líquido que contiene ese cilindro. Ahora bien, por definición, al ser intramuscular se tienen que perforar varias capas de la piel, como se ve en la imagen, para llegar al músculo, ¿sí? Entonces tenemos la dermis, la epidermis, que es la capa superficial, seguida de la dermis, luego el tejido celular subcutáneo, que principalmente está constituido por grasa, tejido graso, y al final está el músculo. El asunto de aplicar el medicamento al nivel de los músculos es que los músculos contienen una gran irrigación sanguínea,
Entonces este medicamento que se administra por estas vías pues se va a absorber por esos vasos sanguíneos, ¿sí? Lugares donde podemos aplicar inyecciones o aplicar medicamentos de vía intramuscular. En la región deltoidea, en esta imagen se ve, si recuerdan sus clases de anatomía, pues el deltoides es el músculo del hombro, ¿sí? Con forma triangular que se va a insertar en el húmero por un lado, en la clavícula por delante y en el acromion por detrás, ¿sí? Es un músculo amplio, ahí se puede aplicar. Tenemos la región dorsoglutal o en el glúteo, ¿sí? Que como pueden ver en la imagen, pues es en el cuadrante superior externo, ¿sí? Del área glútea, donde se va a aplicar la inyección, ¿sí? O la aplicación intramuscular. También tenemos la región del vasto externo, que es la región externa del muslo de la pierna. Son 3 lugares donde encontramos músculos de gran tamaño con una gran cantidad de irrigación. Sí, esto aparte es con la finalidad de disminuir la posibilidad de lesionar nervios. ¿Sí? Por ejemplo, una inyección mal colocada en la región glútea puede lesionar el nervio ciático popliteo, ¿sí? O podemos lesionar algunas otras cosas. O una mala técnica también puede llevar a la formación de infecciones o abscesos en la región de la aplicación. Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar el sitio donde vamos a aplicar estas situaciones intramusculares? Pues va a depender primero del tamaño del paciente, ¿sí? Si es adulto, si es un adolescente, si es un paciente lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar, ¿sí? La cantidad de tejido muscular, ¿sí? O la cantidad de la masa muscular que tenga nuestro paciente. Si el paciente resulta que es por así decirlo, que fuera discapacitado, que fuera incapaz de mover las piernas y que por esa razón tiene hipotróficos tanto músculos glúteos como músculos vastos, entonces pues no hay mucho músculo ahí, no podemos aplicar adecuadamente nuestro medicamento. Entonces nos vamos a la región deltoidea en un paciente que sea paralítico, esté paralizado de la cintura hacia abajo, pues probablemente el deltoides esté más desarrollado, entonces nos va a dar un mejor campo para aplicarlo. Otra cosa, pues vamos a buscar un área que no esté cerca de donde encontremos nervios ni vasos sanguíneos, ¿sí? Por eso se localiza, por ejemplo, en la región glútea, ese cuadrante superior externo que se encuentra alejado de vasos sanguíneos importantes y de nervios importantes, ¿sí? Otra cosa es el estado de la piel, qué tan maltratada está la piel de nuestro paciente. Obvio, si tenemos un paciente con quemaduras, pues vamos a buscar otra vía, otra región donde podamos aplicar la inyección intramuscular, porque la aplicación intramuscular va a ser una lesión más a la piel. Buscamos no lesionar más al paciente. Y otra, pues vamos a aplicarlo según el fármaco. Hay fármacos que se indican su aplicación en ciertas regiones. Eso lo veremos más adelante conforme vayamos observando otros ya los grupos de fármacos en forma. Ahora, una situación, no podemos aplicar más de 5 centímetros cuadrados o 5 centímetros cúbicos, perdón, de medicamentos. O sea, más de 5 mililitros no podemos aplicar en ninguna de las 3 áreas, ¿sí? Y pues como les mencioné con anterioridad, tiene la ventaja de que el medicamento se va a absorber rápidamente. Continuando con las vías de administración parenteral, tenemos la vía intravenosa, ¿sí? Que es la administración de un medicamento directamente a un vaso sanguíneo. Hay algunos medicamentos que mencionaremos más adelante que son se pueden aplicar por vía intraarterial o procedimientos que se pueden realizar por esa vía a través de la vía arterial. Ya verán más adelante la técnica para localizar una vena y realizar una venopunción, ¿sí? O la fijación de un catéter intravenoso, que pues también se puede aplicar directamente con una aguja. Puede ser a través de un catéter intravenoso o una aguja normal, ¿verdad? Dependiendo de la destreza del usuario, ¿verdad? La destreza del que aplique el medicamento. Una cosa importante o una ventaja importante sobre las vías enterales y las vías intramuscular es que la vía intravenosa nos garantiza que se va a repartir el 100% de nuestro medicamento porque básicamente cualquier medicamento que ingrese al cuerpo por cualquier vía, ¿sí? Llámese vía oral, vía rectal, vía sublingual, va a tener el problema de que, por ejemplo, en la vía oral parte del medicamento se va a perder al pasar por los jugos gástricos,
o en la vía sublingual, al tener contacto con la saliva puede perderse parte del medicamento, entonces no se absorbe en su totalidad. En cambio, por la vía intravenosa, pues vamos a estar pasando la totalidad del medicamento directamente ya a la sangre, al torrente sanguíneo, para que éste se reparta hacia los tejidos que queremos que lleguen. Es una acción muy rápida, podríamos decir que es de las más rápidas, ¿sí? Se aplica el medicamento y va a empezar a hacer su acción en minutos. Aquí podemos pasar volúmenes mucho mayores de fármacos o de líquidos en caso de que sea necesario, ¿sí? Que pues por ejemplo está limitado en la vía oral a una cápsula, a 2 cápsulas, dependiendo de lo que estemos dando de medicamento. En la vía intramuscular, como acabamos de ver, pues una jeringa de 5 mililitros, no más, no se puede aplicar más, ¿sí? Ahora el asunto aquí es de que a la hora de la aplicación tiene que haber una buena limpieza del área donde se va a aplicar el medicamento, porque de lo contrario, si encontramos contaminación ya sea en la piel, en el catéter o en alguna región cercana, podemos provocar una inflamación de la vena, y esa inflamación de la vena a su vez va a generar que se liberen factores de la coagulación, lo cual nos va a originar una tromboflebitis, ¿sí? Una de las complicaciones de utilizar la vía intravenosa. Otra vía también muy usada es la vía subcutánea, principalmente para la aplicación de las insulinas en los pacientes diabéticos. En este caso, pues lo que vamos a hacer es aplicar el medicamento en la región del tejido celular subcutáneo, esta región amarillita, amarilla marcada en verde, ¿sí? Entonces buscamos perforar lo que es la dermis, la epidermis y la dermis para llegar a ese espacio. El tejido celular subcutáneo no tiene vasos sanguíneos por sí mismo, se nutre a partir de los vasos sanguíneos que pasan por debajo en el músculo. Entonces, en ese sentido, es una vía en la cual el medicamento se va a absorber más lentamente, pero se va a absorber, ¿sí? Entonces es, por ejemplo, en el caso de las insulinas, para que haya una absorción continua, pero más lenta de las insulinas, ¿sí? Ya que en su uso en un paciente diabético, por ejemplo, pues es con la finalidad de controlar la glucemia a lo largo del día, mantenerla en niveles basales o al menos cercanos a los normales. Es para una cantidad de volumen de medicamento muy pequeña, de medio mililitro a 2 mililitros cuando mucho. Sé que no he mencionado mucho de las técnicas de las otras aplicaciones, pero a diferencia, por ejemplo, de la intramuscular, que la mayoría de los medicamentos se pueden aplicar con la aguja entrando en sentido perpendicular a la piel, en este caso la aguja va a entrar a 45 grados y, como dije, con la intención de dejar o depositar el medicamento en el área del tejido celular subcutáneo, en la tercera capa del exterior al interior. Los sitios principales de aplicación puede ser igual la región deltoidea o la parte superior del brazo, la cara anterior y lateral del muslo o la zona ventroabdominal inferior, o sea, lo que le llamarían el vientre, ¿sí? Por debajo del ómfalo y por arriba de las fosas o cerca de las fosas ilíacas. Son lugares donde la piel es bastante elástica. Entonces parte de la técnica de aplicar algo subcutáneo implica nosotros formar un pliegue cutáneo para levantar la piel y asegurarnos de que no estamos poniendo el medicamento intramuscular. Ahora, otra vía que tenemos ahora es la intradérmica, que va dentro de la dermis, ¿sí? Por debajo del estrato córneo de la piel. Si se fijan, es hacia un ángulo más agudo, casi paralelo a la piel, como vamos a aplicarlo. Esta vía es también llamada intracutánea y es una vía de absorción muy lenta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si el tejido celular subcutáneo que está pegado al músculo está pobremente irrigado, la piel está más pobremente irrigada, ¿sí? La piel podríamos decir que es un órgano que no tiene vasos sanguíneos por sí mismos. Los vasos sanguíneos que nosotros vemos se encuentran por debajo de la piel, ¿sí? Entonces se irrigan de sangre por otros mecanismos, no son directamente irrigados por la sangre. En este caso el volumen que podemos aplicar es mucho más pequeño, es de 0.1 a 0.5 mililitros en comparación con la vía anterior que era de 0.5 mililitros a 2 mililitros y la anterior, la intramuscular, que era hasta 5 mililitros.
En la vía intravenosa podemos pasar grandes cantidades de líquidos, o sea, podemos pasar hasta 1000 mililitros o más según las necesidades de nuestro paciente. Esta vía, la vía intradérmica, más que para medicamentos, se utiliza con el fin diagnóstico. ¿Sí? Podemos utilizarla para, por ejemplo, realizar la prueba de la tuberculina, que en esa prueba pues es para observar si nuestro paciente ha sido expuesto o no al bacilo tuberculoso. ¿Sí? O por ejemplo, para observar si nuestro paciente ha presentado algún tipo de reacción alérgica. Puede utilizarse para realizar pruebas a medicamentos, poner pequeñas cantidades de medicamentos en esa región para ver si se genera una reacción alérgica o no. O los alergólogos hacen estas pruebas aplicando pequeñas cantidades de diferentes sustancias con el fin de generar una reacción alérgica y conocer a ciencia cierta las alergias que tiene nuestro paciente. Normalmente esto pues lo vamos a encontrar en lo que sería la parte ventral o la cara anterior del antebrazo, ¿sí? Donde vamos a aplicarlo. Entonces, como mencionamos al principio en la segunda clase, teníamos tres grupos de vías de administración: la enteral, la parenteral y otras o vías alternas, en las cuales vamos a incluir la inhalada y la tópica. La vía inhalada, como les mencioné, es para inspirar, ¿sí? O para inhalar sustancias, drogas o fármacos que tienen una presentación gaseosa, ¿sí? O al menos que tienen una presentación como en neblina, como en el caso de los medicamentos nebulizados. Entonces nuestro paciente pues requiere estar respirando, haciendo respiraciones profundas para que la droga sea administrada de forma eficaz. La mayoría de los medicamentos que se utilizan de esta forma tienen un efecto local, como los broncodilatadores, que su función es dilatar, abrir o incrementar el diámetro de los bronquios, como en el caso de los pacientes con asma, con neumonía, con bronquitis, con la finalidad de mejorar la entrada y salida de aire hacia los pulmones. Algunos otros tienen efectos sistémicos o inclusive efectos centrales ya del sistema nervioso central, como algunos anestésicos generales que se utilizan de forma inhalada. Su acción es rápida, es muy rápida, casi inmediata. Pues, por ejemplo, en un paciente asmático que inhala salbutamol de su aplicador, se puede provocar una vasodilatación prácticamente de inmediato. Sí, pero el asunto aquí es que como son gases, pues requieren aparatos especiales para su aplicación, como lo que mencioné, el salbutamol pues lleva un inhalador portátil que puede ser utilizado. También existen los nebulizadores, que son aparatos especiales que lo que hacen es el líquido convertirlo en una especie de neblina o vapor inhalable, o pues ya las máquinas de anestesia que encontramos en los quirófanos, que tienen un sistema para poder alimentarse de los gases anestésicos. Una vía más, la vía tópica, sí, o sea, es todo aquello que vayamos a aplicar de forma local en el área afectada o en el área enferma o sobre la piel en algunos casos. Entonces, por ejemplo, tenemos que va a ser una aplicación directa sobre mucosas o sobre las drogas, o sobre la piel en sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cremas, pomadas, pastas y demás. Por ejemplo, en el tratamiento de las hemorroides, pues utilizamos una crema que va directamente sobre la hemorroide para que se desinflame. En el caso de las quemaduras, utilizamos sulfadacina de plata, que es una crema con efecto antibiótico que va directamente sobre la quemadura. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los medicamentos que aplicamos vía tópica van a tener un efecto local, solamente en el área donde lo estamos aplicando. ¿Sí? Entonces, directamente sobre la superficie de aplicación. Estos, pues al igual que las tabletas, su administración es muy simple. Entonces, hasta cualquier persona sin necesidad de ser capacitada, pues puede utilizar estos ungüentos o cremas o pomadas. Sí, en algunos casos sí se llega a presentar, pero es poco común o poco frecuente su acción en tejidos profundos o su acción en otras regiones. ¿Sí? Ahora, cuando se administran los medicamentos, pues hay que conocer varios factores que nos pueden alterar la administración de los mismos. Sí, esto es cierto para todos los grupos de medicamentos, todos tienen estas características, en todos tenemos que tener las mismas consideraciones. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos la edad. La edad es importante, por ejemplo, hay medicamentos que no podemos utilizar en ciertas presentaciones en pacientes pediátricos porque tienen una cantidad de principio activo mucho más alta de la que puede procesar el paciente.
Por eso tenemos que, por ejemplo, las dosis pediátricas en suspensiones vienen de la mitad. Por ejemplo, en el caso de una suspensión vendrían 250 miligramos de diclofenac, que es un antibiótico, en 5 mililitros de una cucharada, mientras que en la versión para el adulto pues vendrían 500 miligramos en una cápsula. ¿Sí? Esto porque pues al pediátrico le vamos a administrar menor cantidad de medicamento, porque la administración de medicamento viene ligada al segundo apartado de nuestra lista, que es el peso. ¿Sí? Entonces edad y peso van relacionados. Sí, aparte hay algunos medicamentos que en pacientes pediátricos no podemos aplicar, como por ejemplo las fluoroquinolonas, un grupo de antibióticos, son todos los sacinos, ¿sí? Ciprofloxacino, enrofloxacino, ofloxacino, levofloxacino, no se aplican en pacientes pediátricos, salvo algunas excepciones que tengamos alguna bacteria resistente que necesitamos aplicar, pero no se aplican porque van a disminuir o van a cerrar el cartílago de crecimiento, entonces pueden limitar el crecimiento de nuestro paciente a largo plazo. También pues tenemos la variante del sexo, hay algunos medicamentos que no podemos aplicar según sea el sexo de nuestro paciente, el estado físico en el que se encuentra. Recuerden que por ejemplo la selección de vías, como mencioné anteriormente, si nuestro paciente está en estado inconsciente, tuvo un EBC, no puede manejar la vía oral, está vomitando constantemente, pues no vamos a poder utilizar la vía oral, entonces tenemos que usar otras vías alternativas para administrar el medicamento a nuestro paciente. ¿Sí? No, o sea, esta forma de administración pues puede variar según estos factores que estamos mencionando, ¿no? Ahora, también va a variar el uso de nuestros medicamentos en la excreción del medicamento, ¿sí? Si tenemos, esto es cierto principalmente para los pacientes con insuficiencia renal. Ellos pues no eliminan igual de rápido los medicamentos que las personas normales. Entonces el medicamento va a durar más tiempo en el torrente sanguíneo, va a tener un tiempo de acción más prolongado. Entonces si le damos una dosis mayor puede generar reacciones de toxicidad, ¿sí? También está el efecto de la tolerancia. Hay algunos pacientes que con el uso crónico de algunos medicamentos generan este asunto de la tolerancia. Quiere decir que el medicamento ya no tiene la misma acción que tenía con las dosis iniciales, con los dosis. Hay que subir las dosis para generar el efecto que estamos deseando. Por ejemplo, esto es muy cierto en el caso de los nitratos, el isosorbide que habíamos mencionado cuando hablamos de la angina de pecho. Un paciente que lleva años padeciendo angina de pecho, pues va a estar necesitando usar cada vez más, con el paso de los años, mayores cantidades para generar la vasodilatación que requiere para mejorar los síntomas de la angina de pecho. Y por último, pues hay algunos medicamentos, particularmente los narcóticos o los opiáceos, que van a generarnos adicción. El paciente va a necesitar consumir ese medicamento para generarse una sensación de bienestar. Ya veremos más adelante en qué consisten las adicciones, eso es un apartado para otra clase. Ahora, pues por lo general, cuando administremos un medicamento, principalmente en el área hospitalaria, tenemos 5 correctos. Me parece ser que en sus clases de enfermería les van a agregar algunos más, ¿sí? Pero los 5 correctos principales o básicos que hay que tomar en cuenta es, primero, que nuestro paciente sea el paciente correcto. En el área hospitalaria se van a encontrar a cargo de varios pacientes, entonces hay que estar seguros de que el paciente al que le estamos administrando el medicamento es el paciente al cual se le indicó el medicamento. Sí, porque pues pueden darle un medicamento para la presión a una persona que no es y le bajan la presión. O le pueden aplicar un medicamento que no está necesitando y podemos generar un daño a nuestro paciente a la hora indicada o la hora correcta. ¿Por qué? Pues porque si no lo aplicamos a la hora que es, si lo aplicamos antes o lo aplicamos después, vamos a afectar la biodisponibilidad de ese medicamento, por tanto su efecto positivo que tiene en el paciente. Que el medicamento que vamos a administrar es el medicamento correcto, ¿sí? Tenemos que fijarnos, por ejemplo, en el caso de las ampolletas, cuando estén preparando medicamentos, pues simplemente les van a entregar el material, les van a entregar ahí, no sé, 3, 4 ampolletas y las van a preparar para pasarlas. Pero hay que leerlas todas porque puede haber un error y resulta que les dieron un medicamento que no era en esa presentación y no se fijaron por no leer los nombres de las ampolletas.
Las dosis, que sea la dosis correcta, la dosis que está en las indicaciones y que vaya en la vía de administración que esté indicado. ¿Sí? Ya sea oral, sublingual, intramuscular, intravenoso. ¿Sí? Porque para dar la indicación de un medicamento, o sea, qué medicamento es, a qué horas es y en qué cantidad, hay que tomar en cuenta todos los factores que vimos en la lista anterior. Es muy importante llevar las manos bien limpias antes de aplicar cualquier medicamento. Esto con la finalidad de evitar las infecciones que pueden generarnos aún más complicaciones en algunas vías, principalmente en las intravenosas. Un consejo muy importante en el caso de ustedes como enfermeros es fijarse que la letra del médico sea legible. Si la letra del médico no es legible, hay que preguntar, si no estar adivinando. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo a nuestro paciente si estamos adivinando el medicamento que se va a administrar. Ya estaríamos faltando al asunto del medicamento correcto. Sí, todo el material debe estar limpio. Jeringas, catéteres, Venopax, todo debe estar nuevo, ¿sí? Para cada uno de nuestros pacientes. Si se cometió un error en cuanto a la administración del medicamento, la dosis, se equivocaron de paciente, se equivocaron de vía de administración, tienen que informarse directamente con el médico para que éste pues tome la decisión de qué vamos a hacer con respecto a ese error, ¿sí? Y otra vez les repito lo mismo, identificar al paciente, que sea el paciente al que se nos indicó pasar el medicamento, ¿sí? Bueno, por el día de hoy sería todo. Hoy terminamos. Mañana continuaremos ya hablando más en forma de lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Recuerden, pueden volver a ver ese video donde les explico qué es la farmacocinética y la farmacodinámica. Ahí los vimos muy someramente, los vamos a ver más a fondo, ya que de ellos dependen los mecanismos de acción de nuestros medicamentos que vamos a ver más adelante. También recuerden que no estoy viendo que pongan dudas en los comentarios de los videos. Y es una materia complicada, entonces no creo que no estén teniendo ninguna duda. También debo recordarles que el lunes 31 de agosto tenemos el primer examen, ¿sí? Entonces para que vayan repasando, vayan aclarando sus dudas. Voy a leer los comentarios, entonces todas las dudas que tengan pónganmelas en los comentarios de cada video, yo las recopilaré y el viernes haremos un video de dudas. Si no hay dudas para el viernes, pues voy a dar otra clase, ¿sí? Y eso obviamente pues les va a incrementar la carga de trabajo de estudio para el lunes, ¿sí? Sin más por el momento me despido y espero que se encuentren bien.